Muy buenas tardes, mucho gusto, soy el estudiante Diego Eduardo Puentes Parra. El día de hoy les voy a hablar de la gran materia enfoque cognitivo-conductual. Primero que todo nos dice que el estudiante deberá presentar y contarnos un poco sobre los motivos que nos llevó a estudiar esta interesante asignatura que es la psicología. Primero que todo, podría resaltar cualquier cantidad de argumentos, pretextos, cualquier cantidad de frases para manifestar. Pero en esta ocasión quiero ser puntual. Voy a exponer 3 razones. Primera razón, lo que a mí me motivó a estudiar es comprenderme a mí mismo. Es que yo soy de temperamento alto, que yo soy de temperamento fuerte, no, que yo soy muy dócil, no, que yo soy muy paciente, etc. Y a la hora de la verdad no nos conocemos. Aunque yo siempre he dicho que uno nunca termina de conocer al ser humano. Pero sí puede llegar a aprender a conocerse. ¿Cierto? Quisiera como empezar a comprender las influencias que tienen las emociones en los comportamientos. Las influencias que tienen los pensamientos. ¿Sí? Expresar expresar contenidos conscientes e inconscientes, y valga la redundancia, actuar como actuamos. ¿Por qué actuamos como actuamos? Valga la redundancia, ¿no? Y lo más importante, potenciar aquellos recursos para llegar a ser la persona que deseo ser. Teniendo eso claro, voy a dar mi segunda razón. Lo que me lleva a estudiar esta magnífica carrera y que nos han realizado bastante hincapié, o sea, nos han hecho mucho hincapié, es sobre el pensamiento científico y el pensamiento crítico. Y a lo largo o en estos 3 semestres de esta gran carrera, y sé que al finalizar inclusive, estructuraremos a la perfección los pensamientos científicos, y donde podemos desarrollar un pensamiento crítico, por decirlo así, un pensamiento crítico. Esto sirve para conocer bastante. ¿Conocer qué? Pues el mundo que nos rodea y los valores que aparecen, por decirlo así, en el ambiente. Teniendo eso en cuenta, voy a realizar la tercera razón del por qué decidí estudiar esta grandísima carrera. Tiene que ver mucho con la salud. Se realizará o se conocerán nuevos conceptos de salud y de enfermedad. Ojo con esto, que la enfermedad no será solo la ausencia de la salud, y que la salud no está compuesta por un componente psicosocial. ¿A qué quiero decir eso? Pues, hombre, para profundizar una visión más aguda respecto a las enfermedades. ¿De cuáles enfermedades? Pues de las enfermedades mentales. Y en muchos casos no existirían tales enfermedades si no serán patrones de comportamientos. Por ejemplo, un comportamiento de desadaptación. Nos dicen que realicemos un breve comentario de cuáles son sus expectativas frente al curso. Gracias a Homero Simpson, puedo decir que las expectativas frente a este curso es comprender mejor a las demás personas, realizando un trabajo personal y autónomo, conociendo cuáles son las motivaciones del comportamiento de los demás, que eso me parece algo importante y muy fundamental. Lo tanto se podrá ayudar a guiar mejor, obviamente, o sea, se podrá entender mejor a las demás personas. En mi profesión, en este caso soy policía, me encuentro en un lugar muy retoño donde muy poca señal y muy poco tengo tiempo de descanso. He visto muchas ocasiones cómo esta enfermedad mental, los profesionales se realizan un trabajo por hacerlo, perdiendo la vocación, perdiendo el amor, perdiendo esta intención, este valor agregado, esta profesión tan importante como es la psicología. ¿Y cómo hacen los trabajos por hacerlos? ¿Cómo atienden a los compañeros por atenderlos? Y se está perdiendo eso en esta profesión. Y ha hecho que muchos compañeros quisieran tomar este tipo de recursos, este tipo de apoyo, este tipo de salud, pero no lo hacen por lo mismo. Lastimosamente,
sucede en mi profesión. Hasta el momento, ¿qué es lo que más me ha gustado de la psicología? Pues la pregunta, o sea, la respuesta a esta pregunta no es tanto los temas que se han visto hasta el momento, pero sí me atrevería a expresar que he adquirido más compromiso, he adquirido más responsabilidad, he adquirido la entrega y el amor a esta carrera, porque es que entre más leo, más tengo conocimientos, más me instruyo, más le voy agarrando amor a esta profesión, más a esta carrera. Siempre he dicho que la mente, el cuerpo, la mente es algo único y que será muy bonito aprender a conocer. Homero, en el siguiente punto nos dicen que el estudiante deberá responder algunas preguntas. Entonces, primera pregunta: ¿qué es la cognición y cómo se relaciona en la psicología cognitiva? Primero que todo, cognitivismo, también conocido como cognitivismo, centrado sus estudios en procesos mentales, ¿sí? Conocimientos cognitivos básicos tales como la percepción, el pensamiento, la representación del pensamiento y, muy importante, la memoria. 5 puntos muy importantes y vuelvo y lo repito: la percepción, ¿cierto? El pensamiento, la representación del pensamiento y la memoria. Según el cognitivismo, esto se aprende y esto se hace posible los cambios en el comportamiento. Oído, porque es que a diferencia del conductismo, ¿cierto? Cognitivismo, a diferencia del conductismo, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Manifiesta que lo que se aprende son las conductas nuevas observables, y en cambio el cognitivismo, ¿cierto?, afirma que los estudiantes construyen sus conocimientos en etapas, en una reestructuración de esquemas mentales, y se centran en lo cómo se aprende, no lo que se aprende, sino cómo se aprende, donde el sujeto inicia sus conocimientos a partir de la acción y tiene funcionamiento, el cual tiene un funcionamiento. ¿Y cómo se le dice ese funcionamiento? Pues el cual se le dice aprendizaje activo. Realice una breve historia sobre la psicología cognitiva y recordar o citar a autores. Pues primero que todo, debemos de hablar de un personaje muy reconocido, que nada más y nada menos que es el padre de la filosofía, al monstruo, al magnífico Sócrates, que nació el 15 de febrero del 399 a.C. en Atenas, en la antigua Atenas, ¿cierto? Y dice que en la mañana común y silvestre de su diario vivir, Sócrates observó a alguien realizaba como un esclavo araba la tierra de forma geométrica, ¿cierto? Y entonces este hombre, este monstruo de la filosofía, empezó a preguntarse: ¿y cómo lo aprendió si él no tiene conocimientos, no tiene educación? ¿Cierto? Entonces ¿cómo? A él se le vino unas preguntas, ¿cierto? Unas preguntas tales como: ¿de dónde proviene ese saber? ¿En qué consiste y cómo está representado el saber en la mente humana? O sea, desde ese entonces sabemos que empezó este tipo de situaciones del cognitivismo, aunque no se le nombró de esa forma. Primero que todo, se preguntarán el porqué de esta historia. Pues es la primera reflexión que se realizó sobre la naturaleza del conocimiento. Un vecino muy allegado a Sócrates, nada más y nada menos que Platón, 427 a.C. en Atenas, Grecia, y fallece en 347. Le llamó la atención el saber innato, ¿sí? Y como él creía en las matemáticas y las ciencias exactas, construyen el dominio por excelencia del conocimiento. Y desde entonces se realizan investigaciones y debates y demás situaciones.
nacen dos escuelas muy importantes con el transcurso del tiempo. Y vivían en desacuerdo totalmente. La primera es la escuela del racionalismo. Se desarrolló durante los siglos XVII y XVIII. Y la siguiente escuela es la escuela de nada más y nada menos que la empírica, del desarrollo del empirismo, la escuela del empirismo, que también se desarrolló durante los siglos XVIII. Obviamente no podemos dejar atrás quiénes fueron los autores o los maestros de esas escuelas. Entonces la primera escuela del racionalismo, representada por nada más y nada menos que por el señor René Descartes. ¿Y qué nos dio? 31 de marzo del 96 y el 11 de febrero del 50 pues nos dejó en Estocolmo, Suecia. ¿Qué nos dicen? Plantea 4 postulados, entre ellos encontramos el dualismo cartesiano, que se refiere a la dual mente-cuerpo, que uno no puede vivir sin la mente, o sea, uno no puede vivir sin la otra, ¿cierto? Menciona también el método de la duda sistemática, que consistía en poner en tela de juicio todo, y no podemos olvidar tan importante y famoso el diagrama de Descartes. Y eso es conocido como el primer dispositivo de información. La segunda escuela es la del empirismo. Se desarrolló durante el siglo XVIII. Esta escuela menciona que las ideas son relacionadas de acuerdo con la experiencia. Nada más y nada menos nombramos a Ludwig Berkeley, 12 de marzo del 85, 14 de enero de 1753, el hombre nos abandona. También podemos mencionar miles de autores significativos, pero en esta situación aparece un árbitro, ¿sí? Un mediador, nada más y nada menos que Immanuel Kant, del 22 de abril de 1724, y fallece el 12 de febrero de 1804, concluyendo que la psicología no puede ser una ciencia. Uy, ¿y por qué? Interesante, ¿cierto? Pero en el año de 1879, un monstruo de la psicología, filósofo, fisiólogo, llamado Maximilian Wolff, 16 de agosto de 1920, conocido como el epistemólogo de bata blanca, ¿sí? Menciona que la psicología sí debe convertirse en una ciencia, creando el primer laboratorio de psicología experimental, donde emplea el método que es el método de la introspección, y además sugiere que se debe estudiar cómo el ser humano aprende, y por esto se reconoce como el padre de la psicología, nada más y nada menos, ¿no? Continuamos, aquí vamos a mencionar que a mediados del siglo XX en Alemania, ¿cierto?, surge una famosa escuela, la escuela de los Subburgos, un grupo de locos, que estudiaban diferentes ciencias, obviamente, ¿no? Y que no estaban satisfechas con las conclusiones de William Maximilian y su método de la introspección. Pero en Europa en el siglo XX también surgen dos escuelas, la de Leipzig, que consideraba que estudiar los procesos cognitivos clásicos, y la de Subburgos, que se debía trabajar más con el método de experimentación. Un desacuerdo muy interesante, ¿no les parece? Obviamente aquí nos dicen estudiar la escuela de los procesos cognitivos clásicos, y la escuela donde habla del método de experimentación. Vuelvo y lo repito, un desacuerdo muy interesante. Bueno, estas locuras sucedían en Europa, pero si allá llueve, en América no escampaba. ¿Por qué lo digo? Porque nace el funcionalismo de William James el 11 de enero de 1842 y fallece el 27 de agosto de 1910. Y el conductismo de John Ross Watson, nada más y nada menos que Watson, 9 de enero de 1878, y nos abandona el 25 de septiembre de 1958, el cual manifiesta que se necesita la psicología y que puede ser verdaderamente reconocida como científica. Y para esto es necesario estudiar el comportamiento de manera objetiva por medio de la experimentación. Es decir, que en el año de 1948, un grupo de científicos de diferentes disciplinas se reunieron en un instituto de tecnología en California, si no me parece,
¿sí?, en California, para realizar sus ponencias sobre los mecanismos cerebrales de la conducta, y el científico John Newman, del 28 de diciembre de 1903 al 8 de febrero de 1957, expresó sobre la analogía de la mente y la computadora. Pero aparte de que la analogía de la mente y la computadora, también sucedió un hecho muy, pero muy importante, ¿cierto? Un hecho más significativo, donde le dio el nacimiento de la psicología cognitiva. ¿Qué sería? Pues nada más y nada menos que la potencia de Lis White de 1900 a 1975. ¿Quién es él? Pues fue un conductista que reconoce que el conductismo estaba equivocado y habla sobre el orden serial de la conducta, con preguntas tales como: ¿cómo podría esto explicar las conductas complejas, ¿sí?, en las que no hubiese presencia de un externo? Interesante, ¿no? Bueno, continuamos. Que si existe una relación entre el cognitivismo y el conductivismo, ¿ustedes qué piensan? Yo, claro que sí, por supuesto que sí. Si se imagina que no hubiera existido el conductismo, pues no habría nada que refutar o cuestionarse. Es decir, que el conductismo no existiría, por lo que esa corriente conductista sería precursora, por decirlo así mejor, sería precursora de la psicología conductista. En los años de 1960, ¿sí?, no me falla la memoria, en los años de 1960, el conductismo cobra fuerza y se empieza a interesar por problemas afectivos y emocionales, o sea, ya está cogiendo un norte, ya está cogiendo una dirección, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Esa ciencia cognitiva está conformada por 6 ciencias. 6 ciencias, ¿quién lo iba a saber? Pues sí, empezamos con la psicología, la neuropsicología, la filosofía, la lingüística, antropología y la más importante que hoy en día se está escuchando muy seguido, que es la IA, que es la inteligencia artificial. Bueno, en ese entonces no se llama IA, pero vean ustedes desde cuándo está ejerciendo poder la inteligencia artificial. Todas estas aportan desde sus conocimientos, ¿no?, desde sus hábitats, desde sus lugares, ¿cierto? Pero no podemos perder de vista el objetivo central de las ciencias cognitivas y el estudio de la cognición. Por lo que la diferencia entre ciencia y psicología cognitiva: la primera estudia el procesamiento de la información tanto en humanos como en animales. Pero la segunda, y es por eso que el estudio de la psicología cognitiva es el estudio de los procesos cognitivos y su campo de estado solamente es y para el ser humano. Menciono 2 principios de la psicología cognitiva y no voy a explicar y señalar a los autores. Obvio. Primero que todo, la retroalimentación juega un papel muy importante en el cognitivismo. Lo cual se utiliza ¿para qué? Para guiar y apoyar las conexiones mentales exactas entre los principios cognitivistas. Y el segundo puede ser el énfasis en la participación del estudiante en el proceso de aprendizaje. Creación del ambiente de aprendizaje que permiten y estimulan a los estudiantes a hacer conexiones con material aprendido. Sí, es muy interesante ese tema. Se nombran 2 monstruos del cognitivismo, y eso sí quería yo hacer una profundización, porque es que gracias a ellos se dio el norte como tal, que es Jeremy Bruner y George Miller. Aquí los tengo presentes asistiendo a nuestra exposición. Entonces, Jeremy Bruner, psicólogo norteamericano, ¿sí?, dedicó el estudio intelectual de los niños, o sea, sus estudios fueron basados en los niños. Por ende nace el aprendizaje por descubrimiento, que se centró en la estructura cognitiva de los niños. Para Bruner, el sujeto selecciona la información, la procesa y la organiza de forma particular, es decir, que cada quien tiene su forma
de organizar su información, de procesarla. Nadie puede procesarla de igual forma, aunque hayan casualidades, pero no siempre será igual. Teniendo eso presente, hace referencia que el aprendizaje por descubrimiento es una metodología de aprendizaje en la cual el sujeto descubre la información, los conceptos, y los ordena para adaptarlos ¿a qué? A un esquema cognitivo. Podemos resumirlo de la siguiente manera. Desarrollo intelectual consiste en una capacidad de comunicarse con uno mismo y con los demás por palabras o símbolos. Y eso es muy cierto. Por ejemplo, yo estuve trabajando una época en el aeropuerto El Dorado en Bogotá y llegaba obviamente mucho turista, y como no tenía esa habilidad para hablar inglés, que es el inglés, que ese idioma es como el idioma multiuniversal, que si el japonés sabe inglés y yo sé inglés nos vamos a comunicar fácilmente. Había momentos en que no podíamos tener esa armonía de comunicación y nos tocaba por simbología, por señas y demás. Y no podemos olvidar que desde el pasado siempre ha sucedido lo mismo. Entonces hacíamos un desarrollo intelectual. Seguimos con la interacción sistemática. ¿Qué nos dice la interacción sistemática? Entre el docente y el alumno. Esto sí es muy común en las escuelas y uno no le presta atención, pero es muy importante. ¿Y qué nos dice entre el docente y el alumno? Que el lenguaje facilita el aprendizaje en un medio de intercambio social y una herramienta para entender el ambiente. Permite realizar múltiples tareas en un mismo momento. Eso como quien dice que es que el hombre no puede masticar chicle y caminar. Puede suceder, pero si nos ponemos la tarea, sí sucede. A diferencia de las mujeres, que las admiro, porque pueden hacer múltiples cosas a la vez. Bueno. Seguimos que Jeremy Brown imparte unos principios de aprendizaje por el descubrimiento. Entonces, pues, primero, el número 1, todo conocimiento es aprendido por uno mismo. Obviamente, si yo no le presto atención a algo, nunca lo voy a aprender. Segundo, la comunicación verbal es la clave fundamental de la transferencia en la interacción del conocimiento a una situación práctica, es decir, la ejecución de lo que se aprendió. Si vos no ejecutas, no trabajas y no lo retroalimentas, pues obviamente nunca se te va a quedar. Recuerde que en la memoria está la memoria a corto plazo y está la memoria que es la que guarda esa información. El descubrimiento es el medio para aprender. El objetivo está en la metodología en desarrollar capacidades que permiten resolver los problemas. Por eso muchas veces hay personas que son muy emocionales y la solución de los problemas ya sea de forma agresiva o de forma pasiva. Puedo hacer señalar que cada niño es un pensador activo y obviamente creativo. Para mí lo más importante de la enseñanza tradicional es la autoritaria, que es donde se establece la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Se debe en la nueva escuela, se debe gracias a la nueva escuela. Y gracias al constructivismo y al cognitivismo, con el descubrimiento permiten aplicar lo aprendido. Esta teoría de Brunner se basa en 4 aspectos muy importantes. La predisposición, que es que a aprender, la estructura y forma del conocimiento, la secuencia de presentación y la última, forma y frecuencia del refuerzo. En resumidas cuentas, lo que acabé de manifestar. Vamos a hablar del segundo monstruo, que es George Miller, del 20 de febrero de 1920, Charleston, Estados Unidos, psicólogo estadounidense, o sea, otro peso pesado estadounidense, analizando cómo los seres humanos procesamos la información y la recibimos. Y fue el primero en sostener que nuestra memoria a corto plazo tiene la capacidad de almacenar de 5 hasta 7 elementos diferenciales. ¿Sí? Con un artículo llamado, o es reconocido, o se volvió reconocido por un artículo llamado el mágico número 7. ¿Qué nos dice? Ya sea, primero que todo, puede ser una palabra, puede ser un símbolo, puede ser un dígito, ¿cierto?
pero letra o número, y esto establece canales de procesamiento, el famoso números mágicos 7. ¿Cómo se relaciona la cognición con los procesos biológicos, psicológicos y culturales? No olvides señalar al menos un autor. Siguiente pregunta. Entonces, la cognición en la biología, facultad de un ser vivo para procesar la información, la tenemos clara. A partir de la percepción, la experiencia y las características subjetivas. Segundo, ¿cómo se relaciona la cognición en la psicología? El enfoque cognitivo se destaca como aquella perspectiva teórica que estudia los procesos. ¿Cuáles procesos? Los psicológicos, que contribuyen ¿a qué? A construir el conocimiento que las personas poseen en el mundo, del mundo, ¿sí? Y de sí mismas. Tercero, nos dicen, los enfoques cognitivos centrados en el aprendizaje y la socialización cultural generan interrogantes y modelos de explicación acerca de cómo se vuelven irrelevantes los contenidos culturales para guiar ¿qué? Pues para guiar las acciones. Muchas gracias por su atención. Agradezco mucho su tiempo. Conocimientos muy importantes. Les deseo feliz tarde. Hasta luego.